Abdías capítulo 1, vamos a leer los versículos del 1 al 4. Nos dice la palabra: Visión de Abdías. Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom: hemos oído el pregón de Jehová, y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. He aquí, pequeño te he hecho entre las naciones, estás abatido en gran manera. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón: ¿quién me derribará a tierra? Si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Edom era una nación orgullosa. Si recordamos el título del último sermón sobre Abdías, el título era Orgullo y Castigo, y esto es para que cada vez que leamos los títulos Orgullo y Prejuicio, pensemos en Orgullo y Castigo, o cada vez que leamos Crimen y Castigo, pensemos en Orgullo y Castigo, porque esto es lo que vendrá irremediablemente al que es orgulloso. Dios se opone al orgulloso. Y Edom era una nación orgullosa. Dios bendijo a la descendencia de Esaú, el hermano de Jacob, hijo de Isaac. Hizo de Esaú una nación. Desde luego no a muchos se les concede esta bendición, que Esaú sí tuvo. Pero el peligro de las bendiciones es que nos olvidemos de quién nos da estas bendiciones. Tan retorcido es nuestro corazón, porque desde luego, para convertir las bendiciones de Dios en un motivo para despreciar a Dios, para olvidar a Dios, para rebelarnos contra Dios, nuestro corazón debe ser bastante retorcido, y lo es. Pero tan retorcido es nuestro corazón que incluso de las cosas buenas hacemos un motivo de pecado. Un puritano decía que la fidelidad a Dios, hablaba en cuanto a la nación, ¿no? Pero decía, la fidelidad a Dios dio a luz a la prosperidad, porque esto es lo que Dios hace normalmente, dio a luz a la prosperidad, y la hija devoró a la madre. La prosperidad destruyó la fidelidad. Esto ocurre demasiadas veces, y el pecado de fondo es olvidar, en última instancia el motivo es olvidar al dador de las bendiciones. Nos olvidamos del dador y nos centramos solamente en las bendiciones. Y entonces se corrompe, se pervierte y se convierte en un motivo de pecado. A Esaú se le acusa en este corto libro de Abdías de dos pecados, del orgullo y de su odio a Israel. Y el uno da luz al otro. El orgullo lo que hace es que nos sube, nos hace estar en las nubes, la cabeza en las nubes, pero nos sube tanto hasta los cielos, destronando a Dios, y por tanto, cuando una vez hemos destronado a Dios, porque estamos tan altos como Él, ya no hay autoridad superior a nosotros. No hay autoridad, y si no hay autoridad superior, no hay más ley que nosotros mismos. Y por tanto, un Dios que requiere que amemos al prójimo no tiene ninguna relevancia, porque nosotros somos superiores. Decía alguien que si no hay Dios, todo está permitido. Y no hay cosa más obvia que esta, aunque muchos no quieren entenderla. Desde luego, esta es una de las cosas, por cierto, que Nietzsche, ¿verdad? Nosotros lo solemos ver como un enemigo del cristianismo, y lo fue, desde luego, pero una de las cosas que él predicó, porque desde luego lo que hizo fue predicar, una de las cosas que predicó es que si decimos que no hay Dios, no puede haber moralidad. Y él estaba dispuesto a vivir según este principio. Él decía, yo creo que no hay Dios y por tanto no puede haber moralidad. Y él estaba viendo en los demás, que decían que no hay Dios, pero sí que creían en los derechos humanos, una cosa que no tiene ningún sentido sin un Dios. Creían en el amor, creían en que hay que ayudar al débil y todo eso, y Nietzsche los criticaba. Les decía, no podemos hacer esto. Si no hay Dios, no hay moralidad. Y Nietzsche, desde luego, vivió según estos principios. Y terminó loco, por supuesto, pero fue muy coherente. La locura también forma parte de la coherencia de negar a Dios, ¿verdad? El necio dice en su corazón, y loco realmente terminó. Pero el problema del orgullo no lo tienen solamente los ateos, o Nietzsche hace 2 siglos, o solo Edom. El orgullo está en el corazón de cada uno de los seres humanos. Está escrito en nuestros genes desde que Adán pecó, queriendo ser como Dios, ¿verdad? Esta era la tentación que le presentó a Eva. Así que si predicamos sobre el orgullo de Edom, es desde luego para condenar el orgullo de Edom, porque Dios lo condena. Pero también es para reconocer y condenar el orgullo que está también en nuestros corazones. Que ese mismo principio de maldad que tuvo Edom también se encuentra en nosotros. Porque os habréis dado cuenta de que esa depravación total
el primero de los puntos calvinistas sobre los que el pastor predicó, que esa depravación total nos afecta a todos. Y en ese estado hemos nacido cada uno. Que esa corrupción sigue estando en nosotros y seguirá en nosotros hasta la muerte. Y será solamente en la resurrección que, siendo completos en cuerpo y alma y glorificados, ya no estaremos afectados por esta enfermedad incurable del pecado. Incurable para nosotros. Dios nos puede curar y lo hará. Sin embargo, aunque esta enfermedad sea incurable, esta enfermedad del pecado, en los cuales se incluye el orgullo con los que venimos de fábrica a este mundo, aunque sea incurable para nosotros y mientras vivamos, sin embargo no es intratable. Sí se puede tratar. El Espíritu Santo mora en el creyente y por tanto debemos y podemos luchar, ¿verdad? Debemos, este es el deber, pero también tenemos esta gran esperanza de que podemos luchar contra el pecado y ser vencedores. El apóstol Pablo nos dice en Gálatas: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Así que aquí vemos estos dos principios que se encuentran en el creyente. Los deseos de la carne, que siguen estando, no han sido aniquilados por completo, seguimos con eso, pero tenemos también al Espíritu. Tenemos también al Espíritu. Esa es una de las razones por las cuales el Señor Jesús dijo, antes de su crucifixión, dijo que es mejor que yo me vaya, para que el Espíritu venga y more en vosotros. Porque de esta manera, el Espíritu es aquel que está en nosotros y nos ayuda a luchar contra el pecado, desde dentro, desde el interior. Y hay, por supuesto, cientos de pasajes que hablan sobre lo mismo, sobre cómo debemos mortificar el pecado, sobre cómo debemos luchar contra el pecado. Como el Espíritu Santo está en nosotros y nos ayuda en esto. Así que existe en el creyente esta continua tensión del pecado remanente, por un lado, y el principio de vida que el Espíritu nos dio en la regeneración. Este principio de vida que es contrario al pecado. Es desde esta perspectiva, y es con esto en mente, que quiero traer esta predicación. Por un lado, saber que el orgullo sigue morando en nosotros, tanto como en Edom, y que sus efectos pueden ser devastadores. Pero por otro lado, que tenemos, si somos hijos de Dios, tenemos las armas y la fuerza mediante el Espíritu Santo para luchar contra este pecado. Dios nos da las fuerzas para luchar. Así que será este el punto principal del sermón: cómo luchar y cómo vencer el orgullo. Pero antes de esto, sí quiero exponer otra manifestación del orgullo que no vimos en la exposición anterior. Así que, en primer lugar, vamos a ver el orgullo del espíritu, un tipo de orgullo que es el orgullo del espíritu independiente. En segundo lugar, cuáles son las estrategias para combatirlo y vencer ese orgullo. Y en tercer lugar, mirar a aquel que venció perfectamente sobre este pecado y sobre todos, el Señor Jesús. Así que, primeramente, el orgullo de un espíritu independiente. Esta es una de las manifestaciones del orgullo, ser un espíritu independiente. La razón por la que quiero traer esta manifestación del orgullo es porque está en la misma línea que el pecado de Edom. Quizá la manifestación sea un poco diferente, pero no tanto. La raíz es la misma. Porque decíamos que el orgullo podría surgir de dos fuentes diferentes. O bien por simple vanidad, sin razón alguna, simplemente nos creemos superiores a los demás, y ya está, sin ninguna razón en realidad. O pensamos que deberíamos ser superiores a los demás, eso también es orgullo. Pero puede venir por allí sin tener ningún fundamento, y eso es una necedad, y ahí incluiríamos a aquellos que se glorían por no conocer. Mira qué espiritual soy, que no sé nada de teología, qué bueno soy, y eso simplemente es una necedad, es una tontería mayúscula. Es un orgullo que está fundamentado en absolutamente nada. Pero la segunda fuente de orgullo sí tiene una base y un fundamento. Edom realmente tenía una posición privilegiada. Su fortaleza, decíamos, era prácticamente impenetrable. No lo fue tanto, al final fue conquistada también por la misma Babilonia, pero era bastante fuerte de por sí. Era una fortaleza natural sobre las montañas que daba una ventaja espectacular sobre sus atacantes. Era prácticamente inexpugnable. Como digo, realmente no lo fue tanto, igual que le ocurrió a Babilonia más tarde. Eran un pueblo fuerte,
Eran un pueblo duro, tan duro como la misma roca en las que vivían. Era un pueblo fuerte. Y ahí está la tentación de la bendición. Olvidar quién nos ha dado estas bendiciones. Porque Edom olvidó al Dios de Abraham. Edom debería haber recordado a Jehová, Dios de Abraham y de Isaac y de, ellos no dirían de Jacob, pero sí de Edom. Ellos venían de la misma rama que Abraham, Isaac. Pero Edom llegó a pensar que lo que tenía era por su propia fuerza, por su propio poder, solamente por su esfuerzo. Y no se daba cuenta, olvidó, o no quisieron acordarse de que era Dios quien les dio todo eso. No quisieron acordarse de darle gracias a Dios. No alimentaron la gratitud. La soberbia, nos dice el versículo 3, la soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Pues puede que el mismo Dios que te puso allí, que te levantó hasta allí, puede que ese mismo Dios te pueda derribar. Pero ellos no estaban pensando en Dios. Puede que el mismo Dios que creó tu altísima morada, esas montañas en las que vives, en esas rocas en las que vives y tienes tu fortaleza, puede que el Dios que creó eso, puede que sea Él el que te derribe a tierra. Puede que el Dios que te dio la vida y te sostiene cada día, puede que ese Dios te quite tu bendición de la que te enorgulleces tanto. Pero ellos se olvidaron de Dios. Ese es el asunto de fondo. Ellos se olvidaron de aquel que les dio esta bendición. Y este mismo principio de orgullo es el que lleva a muchos, el mismo principio de orgullo que hay en Edom, es el que lleva a muchos a decir que ellos, y ahí es donde viene el espíritu independiente que decíamos, a decir que ellos no necesitan una iglesia. Piensan que tienen el conocimiento suficiente para poder vivir tal como Dios requiere en su palabra, por sí solos. Además, y no se equivocan, en las iglesias hay mucho pecado, hay muchos problemas, hay falta de madurez, hay muchos conflictos. Por tanto, aquellos que pecan con este orgullo, ellos no se van a unir a una iglesia. Llegan a despreciar a las iglesias y a los creyentes. No se quieren juntar con ellos como alguien del barrio de Salamanca no se quiere juntar con los del sur de Madrid. Los considera chusma, por debajo de lo que ellos merecen. Una iglesia, piensan estas personas, una iglesia no tiene nada que ofrecerle. Ellos ya saben suficiente. Eso es orgullo y soberbia y a varios niveles, porque aunque en teoría tal persona se considera cristiana, cree en Dios, sabe que la salvación es por Jesucristo solamente, sin embargo en la práctica se evidencia que es solo un conocimiento cognitivo, de la mente, pero un conocimiento que no se encuentra en su corazón. No lo ha interiorizado, no lo cree con todo su ser. Es solo una afirmación de la mente. En realidad, tal persona se ha subido ella sola a un pedestal desde el que puede mirar por encima del hombro a todos los demás. Se cree superior. Los cristianos, que saben menos que él, no tienen nada que enseñarle. Se cree autosuficiente. Aunque no lo diría con sus palabras, lo dice, por supuesto, con sus hechos. Y puede ser que haya muy buenas razones por las que alguien piense así. Las puede haber. Puede que su nivel de conocimiento sea mayor que el de la media de los cristianos de las iglesias evangélicas. Puede ser. Puede ser que haya problemas e inmadurez en las iglesias. Y los hay. Pero ¿no es evidente la soberbia en rechazarlo todo y pensar que no lo necesita? Eso solo desde el punto de vista horizontal, desde la perspectiva de la relación entre las personas. Pero ¿cuánto orgullo debe haber en una persona para llegar a la conclusión de que no necesita a otros? Sin embargo, en última instancia, no es una soberbia dirigida solamente hacia los hombres, que desde luego es odiosa a los ojos de Dios. No es solamente un desprecio dirigido hacia los hijos de Dios, hacia el pueblo de Dios, hacia la iglesia que es el cuerpo de Cristo. No solamente eso. Es, en realidad, el problema de estas personas y el orgullo de estas personas, al igual que es el caso de Edom, es que se creen más sabios que Dios. Las Escrituras hablan de un cuerpo con muchos miembros, pero ellos prefieren pensar en individuos independientes. Las Escrituras hablan de mantener la unidad en el vínculo de la paz. Ellos consideran que esto no se les aplica.
Las Escrituras nos enseñan a soportarnos los unos a los otros, pero ellos no quieren tener que soportar la inmadurez de absolutamente nadie. Aunque en el caso de estas personas, normalmente es a los demás a los que les cuesta soportarlos a ellos. Eso como breve inciso. Las Escrituras llaman a no abandonar la congregación, pero ellos dicen que no lo harían, no abandonarían una iglesia si la iglesia fuese como tendría que ser. Además, dirían, ¿no sabes que ahí el autor de los Hebreos está hablando a los judíos para que no vuelvan a la adoración del templo, es decir, que abandonen a Jesucristo, a la congregación de los que creen en Jesucristo para su justificación? Le está diciendo que no vuelvan a los antiguos ritos, al templo de los judíos de Jerusalén. Es sobre eso, sobre lo que está hablando el autor de los Hebreos. Así que esto tampoco no se me aplica a mí. Por supuesto, sí, claro que sí. No dudamos de que a todo lo que las Escrituras requieren, estas personas tienen una respuesta coherente, una respuesta lógica, una respuesta convincente y una respuesta muy, muy impía. Y esto porque razonan desde su orgullo. Estoy seguro de que Satanás también puede argumentar su caso de la misma manera coherente, lógica e igualmente impía. Pero el denominador común es el mismo. No obedecen a Dios. Ni Satanás lo hizo, ni estos cristianos de espíritu independiente lo hacen. Y la razón es el orgullo. El orgullo. Esta manifestación del orgullo en un espíritu independiente que cree que no necesita una iglesia, cuando Dios ha manifestado en las Escrituras que esta es la manera que Dios ha dispuesto para el creyente, el orgullo ciega a estas personas. Y no solamente que se desprecia a las iglesias, sino que en la práctica se desprecia a la misma palabra de Dios, es decir, a Dios mismo. Uno puede verlo desde la perspectiva horizontal y dice, esta persona simplemente está despreciando a sus hermanos en Cristo, está despreciando a los cristianos, se cree superior a ellos, se cree que tiene más conocimiento, que no los necesita, entonces no tiene amor al prójimo. Pero es más que eso. Es que también está despreciando la misma palabra de Dios. Aunque cognitivamente, aunque con la mente pueden decir, sí, yo creo en la Biblia, por supuesto, todo lo que Dios requiere, sin embargo en la práctica no lo cumplen. Es un desprecio, en última instancia, es un desprecio hacia Dios. Y por eso no es muy distinto a lo que Edom hacía, olvidar a Dios. En la práctica, tanto uno como el otro han olvidado a Dios, o obedecer a Dios. La segunda manera en que el espíritu independiente se manifiesta quizás esté un poco más cerca de nosotros. Nosotros sí estamos en una iglesia, así que a nosotros no nos afecta lo que hemos dicho anteriormente, ¿verdad? Nosotros estamos en una iglesia, nosotros no podemos pecar de eso. No tenemos ese espíritu independiente, ¿verdad? Nosotros sí que nos hemos unido a una iglesia y por tanto en la práctica estamos diciendo que sí necesitamos a nuestros hermanos, si necesitamos una iglesia, si estamos obedeciendo a Dios, ¿verdad? Así que nosotros no somos culpables de eso. La segunda manifestación quizá nos afecte un poco más. Porque estar en una iglesia no significa automáticamente que eres libre de esta clase de orgullo. Porque podemos estar en una iglesia, pero de la misma manera en la que podemos pertenecer a un club social, al que pertenecemos hasta que alguien nos cae mal por algo que alguien dijo, y entonces decimos adiós. Y lo dejamos. Un club social. Y aquí me refiero específicamente a la figura del pastor. Específicamente desde el punto de vista que el autor de los Hebreos hace. En Hebreos 13:17 el autor de los Hebreos requiere las Escrituras, Dios mismo, requiere de nosotros que obedezcamos, dice, obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Obediencia y sujeción. Porque velan por nuestras almas, porque van a dar cuenta de nosotros. Y estas palabras son profundas. Son profundas en cuanto en el nivel teológico de todo lo que esto significa y lo que hay detrás, y son profundas en cuanto a la práctica también. Palabras que, de nuevo, la soberbia de nuestro corazón quiere apagar porque no encaja con una visión demasiado elevada sobre nosotros mismos. No queremos someternos a nadie. Nosotros sabemos más. Alguien soberbio jamás se va a someter a los pastores.
Desde luego, esto es el problema principal de los que no se unen a ninguna iglesia, pero al mismo tiempo, este puede ser un problema latente, por lo menos en aquellos que sí están en una iglesia. Podemos estar en una iglesia y, sin embargo, no querer someternos al pastor, que es lo que las Escrituras requieren. De nuevo aquí, no solamente contra un hombre, no vamos solamente en el plano horizontal, no solamente estamos diciendo y estamos yendo contra un hombre que claramente puede estar equivocado, el pastor, los pastores. Un hombre que no es infinitamente sabio, los pastores. Por supuesto, los pastores no son omniscientes, no lo son. Se pueden equivocar, no son infinitamente sabios, no son omniscientes, no saben absolutamente todo, se pueden equivocar, por supuesto. La pregunta que nos debemos hacer, ¿no? Porque estas son las alegaciones que alguien trae. No quiero someterme porque es un hombre imperfecto. Sí. Y el autor a los Hebreos, nos preguntamos, o Dios mismo cuando escribió estas palabras a través del autor a los Hebreos, ¿no sabía que los pastores no son perfectos? ¿Que los pastores no son omniscientes? ¿Que no son infinitamente sabios? ¿En qué ha cambiado nuestra situación de la época de los apóstoles, de Pablo, para que estas palabras no sigan siendo válidas? ¿En qué ha cambiado? No aceptar la figura del pastor con los requisitos que la palabra nos impone, de obedecer y sujetarnos a ellos, es simplemente soberbia. Es tener una opinión más alta de la debida de uno mismo. De hecho, es pensar que sabemos más que Dios, tanto por lo que explícitamente dicen las Escrituras y requiere de cada uno de nosotros, como por su providencia. Dios requiere que nos sometamos a los pastores, y, por otro lado, Él nos ha puesto en un lugar, en cierto lugar, y a través de su providencia nos ha dado ciertos pastores. Así que Dios obra tanto por medio, y nos dice que nos sometamos a ellos tanto por nuestras situaciones personales, por la providencia, como por lo que dice explícitamente en las Escrituras. Esto no quiere decir que los pastores tengan autoridad absoluta y, por supuesto, que se dan abusos en las iglesias. Pero no por los abusos del Estado debemos ser todos anarquistas y derrocar el Estado. No por maltratos en la familia debemos anular por completo el matrimonio. Estamos tentados de una manera continua y en muchas áreas a afirmar muchas doctrinas con la mente solamente, pero no en la práctica. Muchas veces esto es puro desconocimiento, no sabemos cómo aplicarlo. Yo creo que a todos nos ha ocurrido esto. Afirmamos con nuestra mente ciertas cosas, ciertas doctrinas, pero después no las aplicamos porque no sabemos cómo, no sabemos lo que no sabemos. Muchas veces, puro desconocimiento. Otras veces, la razón es un poco más diabólica. Y hacemos esa diferencia a sabiendas, y usando el pretexto de que esto no se aplica a mí en esta situación en particular. Yo creo en la Biblia, sí, la afirmo, la Biblia es infalible, la Biblia es inerrante. Sí, lo creo firmemente. Pero en este punto, que no me viene bien, aquí simplemente no se aplica a mi situación, porque mi situación es especial. Todo el mundo está contento cuando afirmas algo con tu mente, pero luego no lo practicas. Todo el mundo, especialmente Satanás. Podemos decir, yo creo en la palabra de Dios. Creo que la iglesia es el cuerpo de Cristo, porque la Biblia lo dice. Creo que los creyentes deben congregarse y practicar el amor fraternal. Creo que Dios ha dejado pastores para que velen sobre las almas de los creyentes. Pero esto no se aplica a mí. No lo puedo practicar porque esto o aquello. No voy a unirme a una iglesia porque esto. No voy a obedecer al pastor porque en esta situación pasa esto. Cuando vemos esto con nuestros ojos, a un cristiano diciendo esto, o nos vemos a nosotros mismos diciendo esto, debemos escuchar un sonido creciente de aplausos alrededor, proveniente de Satanás y de los demás demonios, vitoreando y celebrando la victoria, un gol a favor de equipo infierno. Porque esto es lo que hace Satanás y los demonios. Ellos creen, ¿verdad? Pero no cumplen. De igual manera, hay una cosa diabólica, realmente diabólica, en que los cristianos afirmemos doctrinas de la Biblia y sobre todo que afirmemos que la Biblia es la palabra de Dios, es verdad, es inerrante, todo eso, y después realmente no la apliquemos. Eso es estar bastante cerca de lo que hace Satanás y sus demonios. Y esto, y el pecado, tanto de Satanás como de cuando hacemos eso,
como el pecado de Edom, todo esto nace en el orgullo. Pero, después de ver esta manifestación del orgullo, en un espíritu independiente, que no quiere, que cree que no necesita una iglesia, que no cree que no debe someterse a un pastor, después de ver esta manifestación, vamos a pasar a nuestro segundo punto, que es cómo vencer este orgullo. Cómo matar a este monstruo que hay en el corazón de cada uno. Cómo vencer la soberbia. ¿Qué armas nos da el Señor para que podamos luchar y vencer? Y esto lo debemos tener claro, sea cual sea el pecado con el que estamos luchando. Dios nos dará la gracia suficiente para vencerlo. El pecado es odioso a los ojos de Dios. Y Él no va a cerrar la mano cuando sus hijos le piden ayuda en la lucha contra el pecado. Es más, Dios normalmente nos da más gracia de la que le pedimos. Podemos tener la certeza de que Él nos dará la gracia suficiente para vencer el pecado cuando lo pedimos en oración, cuando luchamos contra el pecado seriamente. Dios no va a cerrar su mano cuando se lo pedimos en oración y lo hacemos seriamente. Hebreos 2 nos dice, Hebreos 2:17, por lo cual debía ser en todo el Señor Jesucristo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, por esto es poderoso para socorrer a los que son tentados. No tenemos solamente a un Dios omnisciente y sabio y poderoso. No tenemos solamente un Dios omnisciente y sabio y poderoso, pero distante de nuestra experiencia. Tan distante de nuestra experiencia que no puede comprender nuestra situación y nuestra lucha contra el pecado. Sino que tenemos al Señor Jesús, que fue tentado, y por tanto, no solo que es un Dios justo que nos rescata del pecado, sino que comprende realmente la lucha, y por ello es más misericordioso todavía. Tenemos a un Dios que estuvo entre nosotros, que fue tentado como nosotros, que comprende nuestra situación. Y en vez de desecharnos por nuestras muchas faltas, Él nos acepta y tiene misericordia de nosotros. Así que no debemos dudar de la bondad de Dios. No debemos dudar del amor de Dios. Cualquiera que sea el pecado con el que luchemos, Dios nos ayudará para vencerlo, si se lo pedimos sinceramente. ¿Es la queja y el descontento tu pecado, aquello contra lo que más luchas? ¿Es la pereza? ¿Es la irascibilidad? ¿Es la falta de paciencia el pecado que te doblega? ¿Te cuesta, para los niños, te cuesta obedecer a tus padres y hacerlo con alegría, hacerlo con gozo, hacerlo inmediatamente? ¿Te cuesta todo esto? ¿Te resulta muy difícil hacer lo que tu madre te pide porque te lo pide muy rápido y no te da tiempo para pensar? Dios te ayudará a vencer también este pecado. Pídeselo y Él te dará fuerzas. Es más que seguro que has tenido ocasiones en las que has vencido estos pecados. La pereza, la queja, la desobediencia, que has podido obedecer con contentamiento y con gozo. Cuando lo has vencido, Dios te ayudó. Dios te ayudó. Y Él te puede ayudar siempre. Y también contra el orgullo. Ahora, Dios nos ayudará. Ahora, esto, lejos de ser una magia instantánea, tiene un proceso. Como todo, Dios nos lo enseña realmente también en la naturaleza. Dios crea todas las cosas a través de un proceso. Y no es diferente en el mundo espiritual. Siempre hay un proceso, siempre hay unos pasos, siempre hay una manera explícita para conseguir un resultado. Pasa en la naturaleza y pasa en el mundo espiritual. No es magia instantánea. ¿Qué significa, por ejemplo, que tienes que luchar contra un pecado seriamente? Que es lo que dije antes. ¿Qué significa que seamos serios en la lucha contra el pecado? Pues significa tomártelo en serio y cargar la escopeta con... Una de las maneras es cargar tu escopeta para vencer a este monstruo del orgullo y del pecado con las balas que las Escrituras proveen. Estar sentado sin hacer nada más que desear vencer el orgullo no sirve para nada. Eso no es tomártelo en serio. Ayer escuchábamos la historia de Perseo y cómo salvó a Andrómeda, cómo calzaba esos zapatos probablemente de Hermes y cómo llevaba la cabeza de Medusa para convertir en piedra al monstruo que
al monstruo marino que tenía presa a Andrómeda. Luego tuvo que luchar prácticamente contra todo un ejército para conseguir por fin casarse con ella, con su amada. Eso quizás nos muestra un poco de lo que significa luchar contra algo o desear algo seriamente. Desde luego lo implicó para Perseo levantarse del sofá. Realmente todas las historias que leemos van al final a esto. Siempre hay un esfuerzo consciente, siempre hay un esfuerzo, un sacrificio que alguien tiene que hacer. Y que eso nos enseña también para el mundo espiritual. ¿Qué significa luchar contra el pecado seriamente? Quizás, desde luego más bien, implica levantarse del sofá. Aunque, sin embargo, aquellos que luchan contra la pereza, no os desaniméis. En este caso, casi que sí podemos hacerlo desde el sofá. Porque podemos abrir la Biblia estando sentados en el sofá. Y podemos orar también, pedir ayuda a Dios sentados en el sofá. Así que no os preocupéis, vamos a luchar contra un enemigo cada vez. Primero contra el orgullo y después ya nos levantaremos del sofá para luchar contra la pereza. Así que, decíamos, debemos seguir este proceso que Dios nos da. Debemos cargar esta escopeta para matar al monstruo del orgullo con las balas, con la munición que las Escrituras nos da. ¿Cuál es el primer recurso que nos ayuda a luchar contra el orgullo? Y recordamos que estamos luchando contra un tipo de orgullo que sí tiene una base. No es un orgullo construido sobre la nada, sí tiene una base. Quizás tengamos más conocimiento que los demás, quizás tengamos una vida más santa que los demás y vemos los muchos pecados de los demás, la inmadurez de los demás. Quizás todo esto sea cierto, todo esto puede ser cierto. Como en el caso también de los cristianos. Nosotros no celebramos junio tal como los tales lo celebran, nosotros no nos pintamos los pelos de morado o de rosa, no hacemos esa clase de cosas, no adulteramos continuamente, no vamos a fiestas y nos emborrachamos, no hacemos todo eso, ¿verdad? Entonces podemos tener una base para este orgullo, pero lo vamos a ver eso a continuación. Entonces, ¿cuál es la munición que la Biblia nos da para destruir a este monstruo del orgullo? La primera de estas cosas es la gratitud. Eso es lo primero que debemos tener en cuenta para vencer al orgullo, la gratitud. Este es el primer recurso y el más fundamental para vencer el pecado de la soberbia. Y no solamente que funciona contra todo tipo de orgullo, sino que también es un elemento principal y fundamental para luchar contra todo un ejército de pecados, la gratitud. Pablo acentúa muchísimo este aspecto en todas sus cartas. A los colosenses solamente les dice, capítulo 2, versículo 6, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y sobreedificados en él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Gratitud. Colosenses, capítulo más adelante, 3:16, que la palabra de Cristo habite en abundancia entre vosotros, con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. Con acción de gracias. Gratitud. La segunda vez en Colosenses. Siguiente capítulo, 4:2. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. La tercera vez a los Colosenses, con gratitud. Tiene 4 capítulos. En 3 de ellos les dice a ellos específicamente que tengan la gratitud. Y antes de eso también lo menciona en cuanto a que él está agradecido a Dios por ellos. La gratitud. Es como si Pablo nos dijera cualquier cosa que estéis haciendo, orando en vuestras relaciones como hermanos, entre hermanos, en vuestra familia, sea donde sea que estéis, tened gratitud. En 1 Tesalonicenses 5:18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mí? Dad gracias en todo. Esta es la voluntad de Dios para ti. Cuando le escribe a Timoteo sobre cómo deben orar como iglesia, no olvida decir, entre las primeras cosas, tener gratitud. 1 Timoteo 2, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. Punto importante de las oraciones, por todos los hombres. Y realmente hay tantos pasajes que nos hablan sobre la gratitud
que nos es imposible mencionarlos todos. Los salmos, por ejemplo, nos llaman varias decenas de veces de venir delante de Dios con acción de gracias, con gratitud. Agradezcámosle a Dios. La gratitud, la gratitud. Esto es una virtud que debe estar en cada cristiano, porque esto también nos va a ayudar a vencer muchos, muchos pecados. El gozo y el contentamiento están íntimamente relacionados también con la gratitud. ¿Cuántas veces no nos habla Pablo, no nos hablan las Escrituras sobre el gozo y el contentamiento? Están muy relacionados con la gratitud. No podemos tener gozo sin gratitud, ni contentamiento sin gratitud. De hecho, son casi sinónimos. La importancia que Dios le da a la gratitud es mayúscula. Es algo que debemos conscientemente trabajar en nuestras vidas. Es algo que conscientemente debemos cultivar. Ahora, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo podemos preparar este efectivo remedio contra la plaga del orgullo? Porque no es suficiente con saber que debemos usar tal producto contra las plagas del huerto si no sabemos dónde podemos comprar ese producto o cómo podemos fabricarlo nosotros mismos. En vano nos quedamos solamente con el producto, el nombre del producto, pero no tenemos ninguna posibilidad de comprarlo. Eso es parecido a lo que si solamente hablásemos de que debéis tener gratitud, ¿verdad? Y nada más, y no hablamos sobre cómo conseguir esa gratitud, es un poco como lo que Santiago dice de ve y sáciate, pero sin darle ningún pan. Eso no sirve para nada. Decir solamente que tienes que tener gratitud no sirve para nada. Debemos saber cómo podemos fabricar esta gratitud, cómo podemos tener esta gratitud. Desde luego, leyendo las Escrituras tenemos muchísimos ejemplos y nos enseña en cada capítulo sobre esto. Pero si solamente nos quedamos en que debemos tener gratitud, no vamos a avanzar mucho si no sabemos cómo conseguirla. Incluso nos vamos a frustrar. No tengo gratitud. No puedo venir delante de Dios con acción de gracias. Me frustro. Estoy más descontento que antes. Cuando Pablo dice que traigamos acciones de gracias y estemos agradecidos con contentamiento, con gozo, lo dice siempre en base a algo, y este algo tiene dos partes. Las dos partes que conforman este producto que sirve contra la plaga del orgullo en nuestros corazones, estas dos partes son el reconocimiento de nuestra debilidad, por un lado, y el reconocimiento de que lo que sí tenemos, nuestras virtudes, nuestras cosas buenas, surgen y provienen únicamente de la gracia de Dios que ha obrado en nosotros. Así que estos son los dos ingredientes de la gratitud. Primero, un reconocimiento de nuestra debilidad. Y segundo, un reconocimiento de que aquellas cosas que sí tenemos, buenas, que las debemos tener, surgen únicamente por la gracia de Dios. Para profundizar en el conocimiento de nuestra debilidad, debemos tener conocimiento. Conocimiento, por ejemplo, de la doctrina de la depravación total o de la corrupción radical. Hace poco el pastor ha predicado sobre esto y debemos pensar cada uno si hemos pensado en nosotros mismos cuando el pastor ha estado predicando sobre esto. ¿Has pensado en tu propia corrupción cuando el pastor ha predicado sobre ello? ¿O has pensado en la corrupción del que está a tu lado, de tu vecino, de tus compañeros de trabajo? ¿Sobre quién has pensado? ¿Has pensado en ti mismo o has pensado en los demás? No vale con afirmar solamente, como decíamos antes, afirmar solamente con la mente, cognitivamente, que nacemos en pecados. Y lo decimos y lo afirmamos y decimos, lo creemos, por supuesto. Nacemos en pecado, nacemos enemigos de Dios, nacemos corruptos hasta la médula, nacemos muertos en nuestros pecados, nacemos merecedores del infierno. No sirve con tener solamente un conocimiento intelectual, cognitivo. No sirve. Debemos entender esto con todo el ser, con el corazón, y debemos saber, interiorizar, pensar, meditar, que nosotros mismos, como individuos, hemos nacido así. No debe cambiar esta doctrina de la corrupción radical, de la depravación total, no debe cambiar nuestra perspectiva sobre el ser humano en general solamente, que también. Pero considerarlo como si fuésemos filósofos debatiendo sobre cosas insignificantes para el hombre de a pie, o como si estuviéramos estudiando la historia de las tribus orientales de África, cosas que no afectan para nada a nuestro día a día, sino que esta doctrina debe penetrar en nuestro ser, debemos ser conscientes de nuestra propia
corrupción, conscientes de nuestro propio pecado. Esta doctrina habla sobre nosotros. Deben darnos una nueva perspectiva no sobre la humanidad en general, que también, pero en primer lugar sobre nosotros mismos. Es de nosotros de quienes las Escrituras hablan cuando dicen no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda. Hablan de nosotros, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sabemos que nosotros estamos incluidos allí, o lo aplicamos solamente a otros. Eso está en Romanos 3. Primeramente Pablo culpa a las naciones, a los gentiles, después culpa a los judíos y termina con este capítulo 3 en el cual dice, no hay ninguno, ni entre los judíos ni entre los gentiles, no hay ninguno. Y ahí estamos también nosotros, ahí estamos nosotros. Nosotros éramos de este número. Nosotros pertenecíamos a la gran masa que negaba a Dios, que hacíamos el mal, que éramos llenos de odio y malicia y totalmente inútiles para servir a Dios. Nosotros mismos éramos así. Nos damos cuenta de esto. O lo aplicamos siempre a otros, a los demás. Lo llevamos a nuestro terreno filosófico, intelectual, y decimos y afirmamos solamente con la mente esto. O comprendemos que nosotros somos así. Porque si realmente lo creemos con todo el corazón, con todo el ser, ¿cómo entonces podemos llegar a ser orgullosos, soberbios y altivos? Si nosotros éramos así. Es como si el pan horneado se mofara orgullosa de la masa que todavía no ha sido horneada, cuando hace 20 minutos ambos eran la misma masa. Claro que esto nos cuesta verlo un poco porque nosotros ya no somos así. Ya no somos así. Dios nos ha renovado. Ya no somos de entre los que niegan a Dios. Ya no somos de los que mienten y engañan a su prójimo, de los que lo hacen todo por motivaciones egoístas. Nosotros, como el pan hemos sido horneados. Somos diferentes. Para seguir con la metáfora. Está claro que somos diferentes. Éramos así, pero ya no. Por eso, el segundo ingrediente para crecer esta gratitud, para cultivar la gratitud, debe siempre existir para realmente funcionar, es el reconocimiento de que lo que tenemos y lo que somos viene todo de Dios. No es suficiente saber que somos pecadores, que hemos nacido muertos en delitos y pecados. No es suficiente con saber que éramos enemigos de Dios, que éramos igual de caídos, igual de pecadores, igual de malos, igual de depravados. Debemos, después de saber esto, ¿por qué ya no somos así? Porque no debemos ser así. Se supone que ya no somos así. Esto no es una exposición sobre los 5 puntos del calvinismo, pero la secuencia se sigue perfectamente. Si hemos empezado por la depravación total, lo que necesitamos a continuación para la gratitud, para este remedio contra el orgullo, la gratitud es conocer la elección incondicional de Dios, la expiación limitada y la gracia irresistible. Y desde luego la expiación limitada es realmente importante aquí, es fundamental en esto. Los podríamos llamar los 4 puntos de la gratitud. ¿Quieres crecer en gratitud? Estudia los primeros 4 puntos de los 5 y aplícatelo a ti mismo. Eso te va a hacer crecer en gratitud. Lo que estamos tratando es que claramente somos diferentes del mundo. Lo somos, debemos serlo. Se nos requiere por las Escrituras que seamos diferentes. Pero si antes éramos del mundo y ahora no lo somos, ¿no es esta una base para la vanagloria, para el orgullo, para la soberbia? Ese es el punto. Si creemos en la depravación total como deberíamos, sabríamos que si ahora somos diferentes, santificados, esto no puede ser por nosotros mismos, sino porque alguien nos ha rescatado de esta condición. Si sabemos que estábamos muertos, sabemos que si ahora estamos vivos, no es por nada que nosotros hayamos podido hacer, porque estábamos muertos, sino solamente porque alguien externo a nosotros nos ha vivificado. Por eso es tan importante este primer punto, porque todas las demás cosas se siguen a partir de aquí. Si entendemos realmente este primer punto, nuestra condición, la depravación total, entenderemos también todos los demás. Y esto no se aplica solamente en la salvación, que por supuesto que sí, y además incluye todo un ejército de virtudes que nos hace diferentes del
del mundo. Pero esto es cierto de todo lo que tenemos, de nuestras capacidades y habilidades físicas o mentales, de nuestros trabajos, de nuestra situación económica, de nuestras familias. Absolutamente todo lo que tenemos se aplica a lo que Pablo les dijo a los corintios. Porque ¿quién te distingue? 1 Corintios 4:7. ¿Quién te distingue? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Es redundante decir que lo que Pablo dice aquí se aplica a todo lo que tenemos, porque claramente Pablo lo está aplicando a todo lo que tenemos. Es bastante claro en sus palabras. Pero podemos modernizar un poco las palabras de Pablo para nosotros. ¿Qué te distingue de los podemitas en cuyo corazón reina la envidia y el desprecio al que tiene más? ¿Qué te distingue de los evangélicos que en esta mañana se reúnen para adorarse a sí mismos, para hacer ejercicio, con el mismo conocimiento que se podría esperar de un niño de 3 años, en vez de adorar a Dios tal como Él requiere? ¿Qué te distingue de los católicos y ortodoxos que hoy encenderán velas y rezarán rosarios y pondrán toda su confianza en santos y en la Virgen? ¿Qué te distingue? Pero la pregunta es una pregunta trampa, porque en realidad no es eso lo que Pablo dice. No dice qué te distingue, dice quién te distingue, no qué. Sería muy fácil responder al qué te distingue y henchirnos de orgullo mientras respondemos. Nosotros no hacemos eso. ¿Verdad? ¿Qué es lo que nos distingue? Nos distingue que estamos en esta mañana aquí reunidos, tal como Dios requiere en su palabra, con solemnidad, para adorarle a Él, para reunirnos en torno a su palabra, expuesta para alimentar nuestros corazones y con un deseo de adorar a Dios tal como Él requiere y no según nuestros deseos y según las modas de este mundo. Eso es lo que nos distingue. Pero Pablo no pregunta qué te distingue, sino quién te distingue. Y la respuesta a quién te distingue no es yo mismo, no es tú mismo eres el que te distingue. Es Dios, por supuesto, quien hace esta distinción. Quien nos distingue es Dios. Quien nos ha dado lo que tenemos es Dios. De nuevo aquí, si lo ponemos en el plano arminiano, no hemos sido nosotros que hemos aceptado mientras que otros lo han rechazado, porque nosotros somos algo, ¿no? En el sistema arminiano, la respuesta a quién te distingue sería yo, porque la gracia de Dios es igual para absolutamente todos. Entonces, ¿quién hace la distinción? Yo, por supuesto, porque he elegido a Dios. Pero Pablo no es arminiano. ¿Quién te distingue? Dios. Es Dios quien hace esta distinción. Lo que hemos recibido, lo que tenemos, no es por méritos propios, sino que es solamente Dios. Si sabemos esto, entonces, ¿cómo podemos despreciar a los demás? ¿Cómo podemos ser soberbios? Dios nos ha dado lo que tenemos y Dios lo puede dar, por supuesto, a los demás también. ¿De qué nos podemos gloriar? De Dios únicamente. En Dios únicamente. Porque de masas de pecado ha creado un pueblo santo. Y sin olvidar que todavía tenemos mucho por santificar en nuestras vidas. Eso tampoco lo debemos olvidar. No es como si hubiéramos llegado ya a la perfección, a menos que estemos bastante ciegos. Así que la gratitud, y esta viendo nuestra debilidad, así es como crecemos esta gratitud en nosotros, viendo nuestra debilidad por un lado, nuestra corrupción natural, y después viendo que es solamente Dios que nos ha cambiado. Y si no somos como los impíos, es solamente porque Dios ha hecho esta diferencia. Solamente por esto. Esta gratitud que nace de estas dos patas, es lo que nos guardará de la soberbia y el desprecio a los demás. Si alimentamos esta gratitud naciendo de estas dos cosas, va a ayudarnos a luchar bastante contra la soberbia y el orgullo. Pero hay un segundo elemento que vemos en las Escrituras, una segunda arma que nos ayudará a luchar contra la soberbia y el orgullo y la altivez y el desprecio. Una cosa que los hombres santos han hecho desde siempre, demostrando de esta manera, haciéndolo su humildad y por tanto su falta de orgullo, o luchando contra el orgullo, practicando su humildad. Vamos a empezar por Daniel. Una pregunta para todos. ¿Qué pecados nos encontramos en las Escrituras que Daniel ha cometido? ¿Algún niño que sepa contestar a esto? ¿Qué pecados tenemos
que Daniel ha cometido? ¿O algún adulto, si los niños no saben? Si preguntáramos qué pecados ha cometido Abraham, sabríamos sus pecados. Sabríamos también el pecado de Noé. Eso de emborracharse después de... no está muy bien. Si preguntamos por los pecados de David, sabríamos también sobre los pecados de David. Pero ¿y Daniel? ¿Qué pecados cometió Daniel? Pues habéis contestado todos muy bien. Porque no habéis dicho nada. Porque no se nos menciona ningún pecado de Daniel. En Ezequiel, en el libro de Ezequiel, se le pone 2 veces a Daniel, se le pone junto a Noé y junto a Job como hombres justos, como no hubo ningún otro, como no hubo otros. Y sin embargo, mirad lo que dice Daniel en el capítulo 9, versículo 4. Daniel 9, 4. Este es Daniel sobre el cual no se registra ningún pecado, sino sabemos que fue fiel a Dios en las circunstancias más difíciles en Babilonia, el reino del pecado, ¿verdad? Babilonia en las Escrituras es como es la encarnación misma del mal y de la tentación y del pecado, y Daniel se mantuvo fiel incluso allí. Así que claramente Daniel fue justo y más que la grandísima mayoría. Pero dice Daniel 9:4, y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Y la oración de Daniel sigue durante bastante tiempo. Otro hombre que estuvo alejado por completo de la corrupción y la idolatría de Israel tanto como Daniel era también Esdras. Esdras era un erudito. No tenía absolutamente nada que ver con la idolatría y con los pecados de Israel. Esdras, me parece que es el capítulo 9 también, versículo 5. Y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová mi Dios. Y dije, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Y es el espíritu del salmista también en el Salmo 106, que nos dice, pecamos nosotros como nuestros padres, hicimos iniquidad, hicimos impiedad. ¿Qué es lo que nos enseñan estos hombres santos y justos? Nos enseñan a identificarnos con los pecadores. Hay más diferencia entre ellos y el pueblo de Israel, porque ellos eran hombres justos sobremanera y Israel un pueblo pecaminoso sobremanera. Hay más diferencia entre ellos y el pueblo de Israel que entre nosotros y, por ejemplo, los evangélicos de nuestros días. Y sin embargo, ellos confesaron los pecados de Israel, incluyéndose a sí mismos. No dijeron, Israel, tu pueblo, ha pecado, sino nosotros hemos pecado. Esdras, un hombre justo, bueno, que cumplía en todo la ley de Dios. Sin embargo, dice, me avergüenzo y no puedo levantar mi cabeza delante de ti por nuestros pecados. En vez de despreciar sus hechos despreciables, porque lo son, de los evangélicos de nuestros días, de la adoración corrupta, no podríamos ser como Daniel, como Esdras, como el salmista, incluso, e incluirnos a nosotros mismos en sus pecados, aunque no somos culpables de lo mismo. Tampoco Daniel, tampoco Esdras, tampoco el salmista fueron culpables de esto. Esto también funciona a nivel de familia. Si como padres vemos pecados en nuestros hijos, confesemos delante de Dios los pecados de la familia. Incluyámonos a nosotros mismos. Identifiquémonos con los pecadores. Esto es lo que los hombres justos hicieron. Y esto funciona a nivel de sociedad o de país también. Nos podemos muy bien separar y decir, claro, es que todo es culpa de los podemitas, etcétera, etcétera, etcétera. Lo mismo podrían haber hecho Daniel, Esdras, el salmista, y hubieran tenido razón. No es por falta de razón, pero su humildad, su falta de orgullo, su gran humildad se demuestra en que se identificaron con los pecadores. Aprendamos de esos hombres santos y justos el arte de la humildad. Si hacemos esto, nos guardaremos del orgullo. Así que esta es la segunda bala de plata que nos ayudará a luchar
contra el orgullo, contra la soberbia. Identificarnos con aquellos que pecan. Cuando condenamos, y bien hacemos en condenar los pecados de la Iglesia evangélica, de la Iglesia católica, sin embargo debemos también incluirnos. Nos llamamos también creyentes. Y de hecho para el mundo, muchas veces, nosotros no somos diferentes. Nos preguntan, ¿eres evangélico? Sí. ¿Qué puedes decir? Ellos no hacen ninguna diferencia. Nos incluyen a todos en el mismo saco. Y por un lado, deberíamos estar también en el mismo saco. Se llaman iglesias y queramos, nos guste o no nos guste, pertenecemos al mismo grupo religioso. Aprendamos de Esdras, aprendamos de Daniel para incluirnos nosotros y confesar nuestros pecados de la manera en que ellos lo hicieron, sin ser culpables de lo mismo. En nuestro tercer punto, y de manera más breve, miremos también al ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Es realmente fascinante cómo todo, absolutamente todo, desemboca en el Señor Jesús. Como Él es el ejemplo supremo en todas las cosas que tienen que ver con la virtud y la santidad. Cómo el Señor Jesucristo se encarnó no solamente como hombre, sino que también encarnó todo principio de justicia. Cómo encarnó toda virtud. Cómo encarnó el perfecto amor de Dios. Y no solo eso, sino que también Él es el ejemplo perfecto de humildad. Todo desemboca en el Señor Jesús. Si queremos aprender la humildad y toda virtud, miremos al Señor Jesús. No solamente por lo que Filipenses 2 dice, que el Señor Jesucristo se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo, se humilló hasta la muerte, sino por toda su vida. Vemos, por ejemplo, una de las cosas en la que vemos la humildad del Señor Jesucristo, vemos su dependencia completa del Padre. Y una de las cosas que nos muestran esta dependencia del Señor Jesús del Padre es su vida de oración, son sus oraciones. ¿Por qué el Señor Jesús oraba tanto? Por su dependencia del Padre. No quería hacer nada sin Dios Padre y lo evidenciaba en sus continuas oraciones. Quizás nuestros problemas con que oramos poco sea un problema de orgullo. No vemos nuestra necesidad y no vemos nuestra dependencia de Dios. Nos creemos suficientes. No estamos realmente convencidos por completo de que el pecado aún mora en nosotros y que solamente la gracia de Dios es aquella que nos ayudará a enfrentar el pecado y las dificultades diarias. Creo no lo comprendemos por completo. Si tu vida de oración, si tus oraciones son cortas, son insípidas, son pocas, probablemente es porque no creas del todo este primer punto de los 4 puntos de la gratitud, la depravación total. El Señor no tuvo pecado y aún así siempre buscó a Dios Padre en oración. Pero vemos también cómo Él encarnó esta humildad de Daniel y de Esdras y lo llevó a un nivel completamente nuevo, diferente. Porque si Daniel y Esdras se identificaron con el pecaminoso e idólatra Israel en sus oraciones, cuando oraban, el Señor Jesús se identificó tanto con su pueblo que sufrió el castigo que su pueblo merecía, la muerte, la ira de Dios. El Señor Jesús, porque es el único verdaderamente santo, justo, sin pecado, Dios mismo, pudo identificarse de manera completa y plena con su pueblo. Él, el Señor Jesucristo, no solamente confesó los pecados de su pueblo, que nosotros, como hombres y mujeres, al igual que Daniel y Esdras, es lo único que podemos hacer, confesar los pecados de nuestro pueblo. Pero el Señor Jesucristo se hizo pecado por su pueblo. No solamente confesó los pecados, sino que se hizo pecado por su pueblo. Quitó el manto de pecados de sobre su pueblo, de su iglesia, y lo puso sobre él. Un manto de pecados detestables y vilezas y un manto de vergüenza. Y el Señor Jesús lo quitó de sobre su iglesia y se lo puso sobre él. El Señor Jesús se identificó por completo con un pueblo con el que no tiene nada que ver en cuanto al pecado. No tiene absolutamente nada, absolutamente lo unía con su pueblo. Podríamos razonar, Daniel y Esdras eran del pueblo de Israel, por tanto se podían identificar. Nosotros somos evangélicos, por tanto nos podemos identificar. El Señor Jesús no era ni un hombre, era Dios, y no tenía ningún pecado en común
con nosotros. Y sin embargo, Él se acercó, vivió entre nosotros, se identificó con nosotros. Si había alguien sin ninguna razón para no mover un dedo ante los pecados de la raza humana, ese era Dios. Y sin embargo decidió dejar su gloria y bajar para identificarse con un pueblo pecador, corrupto y vil. No podemos nosotros imitar una pequeña parte, al menos, de lo que el Señor hizo. Bajarnos nosotros, no del cielo, porque no estamos ahí, sino de nuestro pequeño pedestal, desde el que miramos por encima del hombro a los demás, con orgullo y con altivez, con desprecio a los que están alrededor. Si el Señor Jesús bajó del cielo, no podemos nosotros bajar de nuestro pequeño pedestal para dejar de mirar a otros por encima del hombro, con orgullo, con soberbia, con desprecio. Sí podemos, porque el mismo Dios nos dará fuerzas para hacerlos. Nos dará fuerzas para imitar a nuestro Señor Jesús. Que Dios nos ayude a luchar contra este gran pecado que está en nosotros. Que podamos usar estas armas que Dios nos da para ello. Que podamos crecer en gratitud y que podamos tener el mismo corazón que Daniel y Esdras, estos hombres justos. Sobre todo, que podamos tener el mismo corazón que el Señor Jesús, identificándose con su pueblo. Vamos a terminar en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos las gracias por tus numerosas bendiciones, te damos las gracias porque tú nos das increíbles promesas en las Escrituras y como tú nos has dado al Señor Jesucristo para que nos salve de nuestros pecados, de nuestra corrupción, para que nos rescate, aunque nosotros no lo merecíamos, igual que ningún otro ser humano lo merecía. Y sin embargo tú, en tu gran bondad, en tu gran misericordia, lo enviaste para ser un hombre, vivir entre nosotros e identificarse con nosotros. Te damos gracias, Señor, porque Él no solamente quitó nuestro manto de sucios y viles pecados de sobre nosotros, sino que también Él nos dio su manto de justicia, de santidad, puro, y lo ha puesto sobre nosotros. Porque no solamente que Él se identificó con su pueblo, sino que también identifica a su pueblo con su justicia. Y por tanto somos justificados por medio de Él. Te damos las gracias, Señor, por esto. Te pedimos que tú nos ayudes a imitarlo, a que tú nos des la fuerza para hacerlo, a que podamos, Señor, no ser orgullosos, a no despreciar a los demás, sino en todas las cosas ser humildes, al igual que el Señor Jesucristo fue humilde. Ayúdanos en esto. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.